de empezar? ¿Cualquiera que quiera tener una oración? Y empezamos. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo que nos permitís estar juntos en tu nombre, tiempo en el que podemos exaltar tu nombre por medio de canciones, por medio de oraciones. Podemos hacerlo, Señor, con libertad porque Yeshua abrió la puerta de entrada para acercarnos a tu presencia. Y ahora de vos suplicamos el entendimiento para comprender todo aquello que nos querés decir en esta tarde. Que tu palabra, por medio de Ariel, sea clara para cada uno de nosotros, que sea palabra que transforme, porque tu palabra transforma corazones, de tal manera que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros y tu nombre sea glorificado. Señor, que podamos en esta tarde entender aquello que nos querés enseñar y que utilices a Ariel con libertad como un instrumento útil para ello. En el precioso nombre del Señor Yeshua te lo decimos. Amén. Bueno, lo que voy a transmitirle hoy no es exactamente lo que estaba preparando para hoy. Tenía otra cosa en mente, pero había cosas que todavía no estaba listo para transmitirles hoy. Entonces, ante la duda, prefiero hacerlo capaz que la próxima reunión, sí una línea del tiempo. Eso sí quería. ¿Qué es lo que debemos esperar de acá a la eternidad, ¿no? ¿Cómo seguiría? Entonces, no es simple. Y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces prefiero hacerlo mejor más adelante. Pero hoy quiero ver unos aspectos de las fiestas que antes no me había dado cuenta hasta ahora. Dios ya sabía muy bien, antes de crear el universo, Dios tenía un plan. Y dice Apocalipsis que el Cordero fue sacrificado o inmolado antes de la creación del mundo. O sea que ya a nuestro Señor ya se estaba destinado a morir. O sea que ya Dios tenía un plan de redención por la humanidad, inclusive antes de crear la humanidad. ¿Sí? Entonces, Él crea el sol, las estrellas y la luna. En Génesis 1.14 ya estudiamos como señales y para marcar las estaciones eran las fiestas, los días y los años, ¿no? Todo eso antes de la creación del hombre. Entonces todo el plan de Dios de redención a la humanidad Él lo marcó antes de la creación del hombre. Ya en el día 4 Él puso ya las estrellas, todo el sol y la luna para marcar las estaciones, ¿no? Las fiestas, las moedim. Ahora, Dios crea a Adán y Eva y por consecuencia del pecado tiene que venir una redención. Y Dios tenía un plan de redención y lo único que tenía que hacer el hombre era confiar en que Dios iba a proveer. O sea, el hombre no tiene que hacer nada para ser redimido, Dios iba a proveer la redención para el hombre. ¿Sí? La redención estaba directamente. Era la crucifixión del segundo Adán, la obediencia y la muerte del segundo Adán, y la fe en que Dios iba a proveer de ese segundo Adán ese sacrificio necesario para expiar los pecados de toda la humanidad. Ahora, en el momento que Adán y Eva pecan, Dios da una profecía a la mujer y le dice que de la simiente de la mujer iba a nacer el Redentor de la humanidad, quien iba a aplastar la cabeza de Satanás. Pero el mismo acto que él aplastaba la cabeza de Satanás, la serpiente le iba a morder en el talón. Y nuevamente la próxima profecía tenemos hay otras, ¿no? Intermedias, pero con Abraham y Isaac. Hay una representación, no hay una profecía directa dicha de cómo es, pero sigue una sombra de lo que estaba por venir con Abraham y Isaac, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. ¿Se acuerdan? Iba Abraham caminando con... ¿Cuántos días era? Viaje de 3 días.
Y algo que aprendí fue que cuando vemos el número 3 o algo de 3, es referente al Mesías siempre. Y un camino de 3 días hasta llegar, cuando llegan al monte Moriah. El monte Moriah sería la actual donde está Jerusalén, donde después va a morir nuestro Señor. Y cuando llegan allá, el hijo de Abraham, quien llevaba la leña para el sacrificio en sus hombros, dice: Padre, acá está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero. Y cuando llegan y está por sacrificar a su hijo Isaac, el ángel lo detiene. ¿Y qué encuentran? Un carnero. ¿Era un cordero o un carnero? Era un carnero. Porque no era lo que Abraham se estaba refiriendo. El cordero que se iba a proveer Dios iba a venir mucho después. Pero ese carnero que queda encajado con sus cuernos en la zarza representa a Yeshua tomando el lugar del hijo de Abraham y muriendo en el lugar de Abraham. Esa es la imagen profética también de nuestro Señor. Más adelante encontramos la próxima con la Pascua, cuando la simiente, la descendencia de Abraham estaba esclava en Egipto y salen liberados en una Pascua. Entonces el cordero que murió liberó a toda la descendencia de Abraham de la esclavitud. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, ¿sí? Pero eso fue lo que sirvió para que todo el pueblo de Israel salga libre de Egipto. Entonces, esa fiesta de la Pascua y la fiesta de primeros frutos y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los panes sin levadura son todas sombras de lo que estaba por venir, ¿no es cierto? Y años más tarde, el verdadero cordero iba a morir en el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, en un altar que el padre preparó con la leña que el mismo hijo llevó en sus hombros, que era la cruz. Murió en el lugar que, en la Pascua, en la fecha que Dios había establecido, que todo era sombra de su hijo que iba a venir a morir en la cruz. El plan de redención se estaba llevando a cabo. Ahora, las escrituras nos dicen que no tenemos que ser ignorantes, 1 Tesalonicenses 5, lo leímos la semana pasada, de los tiempos y las ocasiones y las estaciones, ¿no es cierto? Y para el tiempo de Pablo, la iglesia o el pueblo guardaba las fiestas. Y las guardaban porque las practicaban. Y es así que todos iban a Jerusalén para Pascua, para Pentecostés y para Tabernáculo. Era algo que ya se hacía siempre. Inclusive vemos en los hechos y en las cartas cómo Pablo viajaba a Jerusalén para las fiestas. O sea, era algo que estaba... pero 2000 años alejados de ese tiempo, la iglesia está alienada, se llama, cuando está... ¿Es así? Alienada. Alienada de las fiestas del Señor. No, alienada no. Ay, no. Alejadas, pero lo tienen como algo extraño, como algo... Alienado. Alienado. Sí, está bien dicho. No es una palabra usual. Sí. Bueno, pero se encuentra alejado de eso. Y estaba pensando el otro día por qué el Señor permitió que la iglesia se alejara de tanto de las fiestas. ¿Por qué la iglesia dejó de celebrar las fiestas, de recordarlas? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora, de vuelta, gran parte porque es un movimiento cada vez va creciendo más y más, por qué se está volviendo a celebrar? ¿Por qué piensan ustedes? Y porque nos estamos preparando para volver a Israel. Porque no hacía falta antes. Pero ahora es tiempo de volver a practicar nuevamente, porque se está acercando. Y Dios está despertando a su pueblo para que se vaya preparando y esté atento nuevamente como estaban antes y no sean ignorantes de los tiempos y las ocasiones, porque la venida del Señor está pronta. Antes no hacía falta, hace 100 años atrás, 50 años atrás. Pero ahora cada vez que nos acercábamos más y más y más, es más necesario que estemos, como veíamos la semana pasada, preparados para ese gran día, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. En Levítico 23
que ya pronto vamos a leerlo ahí, tengan preparado, encontramos que está escrita todas las fiestas del Señor, todas las Moedim. Y en Levítico 23 encontramos que todas las fiestas del Señor son santas convocaciones. Santa es santo, apartado. Y la palabra convocaciones, ¿se acuerdan cuál era la palabra? Mikra. Mikra, ¿pero qué significa Mikra también aparte de convocación, de juntarse, de asamblea? Ensayo. ¿Sí? Entonces todas las fiestas son ensayo. Ahora, Israel siempre celebró las fiestas del Señor. Acuérdense que hay dos, en la primavera, en el hemisferio norte, o sea que sería nuestro otoño. Todo alrededor nuestro, porque yo hablo de primavera y otoño, todos estamos de acuerdo que es en Jerusalén, no acá. Acá es al revés. Entonces, están las fiestas de primavera y las fiestas del otoño, y cuando vino el Señor en su primer venida, Él cumplió con todas las fiestas de la primavera. ¿Sí? Pero Israel nunca las celebró como algo futuro. El apóstol Pablo dice que las fiestas, todo esto es sombra de lo que está por venir. Pero Israel nunca lo tuvo como en cuenta de algo que estaba por venir, sino que siempre recordaban para atrás. Siempre haciendo referencia a la cautividad en Egipto, del pueblo, al cruce del Mar Rojo, a cuando se le da la Torá, siempre mirando para atrás. Y en parte Dios quiso que esté así escondido, esté velado todo eso. Y que hagan los ensayos para atrás. Porque dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, o en 1 Corintios capítulo 2, que si los líderes de Israel hubieran sabido el plan, y Satanás hubiera sabido el plan, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. Y era necesario que venga Yeshua en su primer venida, como el cordero, como el siervo sufriente, como el que vino. Y fíjense que cuando él vino desapercibido. Él no dijo, acá yo soy el Mesías. Inclusive cuando él venía y él le decía, tú eres el Mesías, lo mandaba, silencio. No fue hasta el final de su ministerio que, a punto de morir, que él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dicen Elías, otro Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dice que soy? Y Pedro que dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice el Señor? No se lo digan a nadie. Esto no te lo revelo ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, pero le mandó que no digan nada a nadie. ¿Por qué? Porque era un momento que tenía que pasar desapercibido. Él venía a cumplir una misión. Él venía a cumplir su parte de las fiestas como encubierto, en secreto. Él venía como siervo sufriente, pero hubo un caso que se va a ver un poquito más adelante en que él sí se revela como Mesías. Muy bien, entonces los 4 evangelios describen cómo él cumple las fiestas de primaveras, y vamos a ver que cada fiesta tiene un momento de inicialización, un momento que empieza, un cumplimiento intermedio y un cumplimiento final. Ahora, la iglesia, como dije antes, creció en ignorancia de las fiestas del Señor, pero sí tuvo otras fiestas que la iglesia instituyó, que eran fiestas paganas, que le tiró un poquito de agua bendita, le cambió el nombre, y aquí son las nuevas fiestas que tiene la iglesia, ¿no? Y estas fiestas son sombras de cosas que se hacían a los dioses paganos antes. Mientras que las fiestas de Dios son sombras del plan de Dios de redención para toda la humanidad. Pero dice Dios en Jeremías 16 que van a llegar un tiempo en que los gentiles van a venir y se van a arrepentir y van a decir, ciertamente hemos heredado mentiras de nuestros padres, y que ese día la mano de Dios se va, termina Jeremías 16 diciendo que la mano de Dios se va a extender con poder y con gloria, y conocerán que mi nombre es Yud-He, Vav-Hei, el Señor, Yahweh, Jehová. Que en el momento que se arrepienten y que digan, hemos heredado mentiras, la mano de Dios se va a mostrar con poder. Y es así como lo que pasamos todos, como cuando los chicos crecen con Papá Noel. Y cuando van creciendo y se enteran que Papá Noel no existe, se lamentan. ¿Sí? Menos los padres. Menos los padres. Todavía están usando. César todavía cree que existe Papá Noel, pero no le digan nada. Porque... Yo que me he visto de rojo por Papá Noel, mirá.
Está creciendo la barra blanca. Miren quién habla. Bueno, pero era todo el plan de Dios. Dios permitió todo esto. Y todo este movimiento de las fiestas, todo empieza a transcurrir. Y yo creo que no hay casualidades en todo esto. En los caminos del Señor no hay casualidades. Dios permitió muchas cosas que estén ocultas. Y están trayendo a la luz ahora en los últimos tiempos porque quiere Dios que nos vayamos preparando. Vamos a Romanos 11. Vamos a ¿Qué había Romanos... dicho Levítico 23? No leemos Sí, nada en- ya vamos a ir ¿Eso ahí. lo dejamos? Sí, sí. Porque antes del Levítico que quiero hacer la introducción con Romanos 11. Dice Romanos 11, capítulo 11, versículo 1. Digo pues... Espera. Yes. Esperamos. ¿Estamos? Estamos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A qué pueblo? Israel, ¿Israel? en ninguna manera. De ninguna manera. Pero aún así vimos como en la cristiandad, que en lo general no todos, ¿no? Pero su gran mayoría, y esto fue la causa de por qué hubo tantas cruzadas contra los judíos, tanto de Hitler, porque todos pensaban que la iglesia reemplazó a Israel. Que bueno, que vino Jesús, creó una nueva religión, que nació con Jesús, y que Israel ya fue desechado y ahora es la iglesia. Entonces Pablo pregunta acá, ¿desechó Dios a su pueblo Israel? Dice, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano. O sea, Dios no terminó con Israel. Dios sigue con Israel. Versículo 11. Digo pues, hace otra pregunta. ¿Acaso tropezaron para caer? O sea, para caer y no volver a levantarse. De ninguna manera. Pero la transgresión vino para la salvación de los gentiles para provocarlos a celos. Y esto es lo que debía pasar. Los gentiles deberían venir ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por la sangre de su hijo y venir a los pactos. Dice Efesios que antes éramos sin pacto, sin ciudadanía, alejados a las promesas, sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero ahora fuimos hechos miembros de la familia de Dios, ¿sí? Miembros de los hijos de Dios, de Israel. Y una vez que venían a eso, dice que debían provocar a celos a los propios judíos. Pero, como vimos, le dije hace un ratito, culpa de esa doctrina que nació en el 400, 300 y pico de la doctrina del reemplazo, que ahora la iglesia reemplazó a Israel, vinieron todas estas cosas. El odio a los judíos porque ellos habían matado al Señor, el Salvador de Gloria. ¿Sí? Ellos eran los culpables, entonces tenían que morir. No se daban cuenta, nunca entendieron, nunca leyeron. Y el problema es que la Biblia deja claro que no murió por culpa de los judíos. Los líderes tuvieron que matarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque Israel debía sacrificar ¿qué cosa? El Cordero de la Pascua. Era el encargado de matar el Cordero de la Pascua, sí o sí. O sea, claro, Israel tenía que matar el Cordero de la Pascua. Dios había mandado. Así que el hecho de que Israel haya matado al Señor Jesús fue porque así tenía que suceder. El mismo pueblo, porque el Cordero moría por su pueblo. Ahora, el apóstol Pedro, cuando está predicando en la fiesta de Pentecostés, diciendo ustedes han crucificado al Señor de Gloria, al Mesías, dice, hermanos nuestros, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué dice Pedro? Arrepiéntanse, porque lo hicieron en ignorancia, ¿sí? Porque no sabían, porque era un plan que se tenía que llevar a cabo, sí o sí. Ahora, lo mataron, está bien, pero ahora tienen que arrepentirse por sus pecados. Y saben, nosotros debemos hacer lo mismo, porque la causa que Él murió en la cruz de Calvario fue por nuestros pecados. O sea,
Los otros los mataron, pero la causa de la muerte del Señor fue los pecados de toda la humanidad, de todos nuestros pecados, todos aquellos que decimos ser hijos del Dios viviente. Él murió por nosotros. Entonces no es solo la culpa de ellos, sino nuestra culpa. Sigue diciendo el versículo 12. Pero si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Es decir, que si la transgresión de Israel y el haber matado al Señor y el que no vean que Jesús era el Mesías fue provocado con una ceguera que hizo que los gentiles pudieran entrar, dice cuánto más va a ser la gloria que va a venir cuando venga todo Israel y todo Israel sea salvo, que es lo que dice más adelante. Versículo 17, pero si algunas de las ramas, o sea, algunos de las israelitas, fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz rica de la savia del olivo, no te jactes de las ramas, y si te jactas, sábete que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, que muchos israelitas fueron desgajados, sacados del olivo, que el olivo es Israel, y los gentiles que son injertados ¿dónde? En Israel. ¿Y la raíz quién es? El Señor Yeshua. Y todos nos alimentamos de la misma raíz. O sea, está diciendo, no se jacten ustedes de que ahora pueden ser parte y que Israel no pueda comprender en plenitud que Jesús es el Mesías. No se jacten. Bien por su incredulidad. Entonces dirás, las ramas fueron versículo 19, ¿no? Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas. Y tú por la fe estás firme. No seas arrogante, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero también bondad divina para contigo si permaneces en la bondad. Perdón, De otra manera tú serás cortado. Ya está. ¿Ya está? Disculpe. No hay ningún problema. O sea, en otras palabras, no sean arrogantes, no se crean que ustedes acá vengo yo. ¿Sí? Porque todo esto es porque Dios así lo quiso hacer así. Ahora, está diciendo, no, ahora no empieces a jugar con la religión. ¿Qué pasó cuando nace la religión católica? Desde que nació en el 360 con Constantino, el Estado-religión, y luego con la Reforma 500 años después, ¿saben cuántas? Hay más de 33.000 denominaciones cristianas. 33.000 denominaciones. Y cada uno sigue a lo suyo. Y el apóstol Pablo escribe, no diga yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, yo sigo a este, yo sigo al otro, porque ninguno de esos murió por nosotros. El que murió fue el Mesías. Y no debemos seguir lo que otros digan del Mesías, sino debemos seguir a quién? Al Mesías, a Cristo, a Jesús. Y empezar a no jugar a la iglesita de que yo voy y me siento y escucho, sino que empezar a hacer lo que el Mesías dijo que tenemos que hacer. Y si ustedes se ponen a leer los evangelios, ¿qué mandó el Señor que hagamos? Que lo obedezcamos. Lo obedezcamos. Que empecemos a hacer lo que estaba escrito. Porque Cristo está, ¿qué dice la palabra? Haz tú, ve tú y haz eso. Siempre llevándonos de vuelta al cumplimiento de la palabra, a la obediencia. Siempre. Siempre. Él es David, como vimos en Isaías 5, nosotros los pámpanos, si permanecemos en Él por medio de la obediencia, vamos a llevar fruto. Pero si no permanecemos en obediencia a Él, ningún fruto podremos llevar. Versículo 25 de Romanos 11. Y acá quería llegar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. Que un endurecimiento, o algunas versiones ponen alguna ceguera parcial ha ocurrido en Israel hasta ¿cuándo? Que haya entrado la plenitud De los gentiles.
O sea que esta ceguera en parte, porque no es total, que tiene Israel, ¿es hasta cuándo? Hasta que entren todos los gentiles. ¿Cuándo termina la plenitud de los gentiles? Termina cuando empiezan el cumplimiento de las fiestas de otoño. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está citando profecía bíblica, ¿no?, del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo más santo que representa a Yeshua, a Jesús en la tierra? ¿Qué es lo más santo que Dios instituyó? La ley, su palabra. El elemento más santo. Algo que estaba en un lugar santísimo, que se entraba y se entraba una vez al año. El arca del pacto. Bueno, dentro del arca estaban las tablas de la ley. Estaba la tabla de la ley. El mandamiento, exacto. La vara de Aarón y el maná. Pero el arca del pacto es lo más santo que ¿cuándo se accedía al arca del pacto? Una vez por año. Una vez por año. ¿Cuándo era? Yom Kippur. En el día de expiación, en Yom Kippur. Yom Kippur es una de las fiestas de otoño. ¿Y el Señor cuándo hizo la redención por nuestros pecados? ¿En qué fecha? En Pascua. Pascua habla de redención personal. ¿Qué es redención? Comprar de vuelta. ¿Sí? Pascua siempre habla de cuando Dios nos compra para sí, por la sangre de su Hijo, Él nos compra y somos adquisición suya por el sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Eso es Pascua. Y es personal. El día de expiación es nacional. El día de expiación por toda la nación de Israel. Por eso en el versículo 26 dice que todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador y apartará la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo era el día de expiación de pecados de toda la nación de Israel? En Yom Kippur. Entonces está hablando que la ceguera en parte se va a terminar cuando llegue el día de expiación de los pecados. Porque el día de expiación es día de expiación y día de juicio. Día de expiación de los pecados de los que creen en Él, pero de juicio para aquellos que no son expiados. ¿Sí? Entonces, el tiempo de la plenitud de los gentiles empieza en Pentecostés y termina cuando se inicien las fiestas de otoño, que es fiesta de trompetas, que el 21 de septiembre sería la que vendría la próxima, ¿no? Empieza con eso, el día de expiación, que el arca del pacto tiene que ser revelada. Bueno, pues ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora estamos viendo el tiempo de la plenitud de los gentiles, que es lo que hoy me quiero enfocar. Levítico 23, y vamos ahí. Del 1 al 21 describe todas las fiestas de la primavera, todas las que el Señor ya cumplió en su primera venida, que vino encubierto. ¿Sí? Nadie sabía que era el Mesías. Le mandaba decir, no digan a nadie. Y él cumplió con exactitud, porque así era el plan de Dios. Del 1 al 21. Fíjense el versículo 22. ¿Quién lo tiene? Yo. 22 y el 23 y el 24. A ver. Fuerte, que alguien lo lea. Cuando segáis la mies de vuestra tierra, no acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya cegada, la dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo... Ya está. ¿No les parece como que está fuera de contexto ese versículo 22? Viene hablando de todas las fiestas, ¿no? De la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés. Después dice, cuando cosechen, no cosechen todo. Dejen para los pobres, los huérfanos y los extranjeros, los gentiles. Y después sigue diciendo,
En el séptimo mes tendrás una fiesta, una convocación al sonido de las trompetas. Como que está descolocado. Pero si se ponen a pensar, ese texto no está descolocado ahí. Ese texto está a propósito. Porque para Dios no hay nada al azar. ¿Por qué Dios pone la prohibición para los extranjeros en el medio de las dos fiestas, de otoño, de primavera y otoño? Para vos dijiste que del 1 al 21 eran las fiestas de La primavera. primavera. Está. El 22 habla de dejar la cosecha para los extranjeros. Y después viene La el fiesta otoño. del otoño. Si recordamos que son todos micras, son todos ensayos. Y debían ensayar dejar todo eso entre una fiesta y la otra para los extranjeros. El primer caso es el de Ruth. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth, Noemí, se va a vivir a Moab con su esposo y sus dos hijos. Está la tierra de Israel, Moab estaba más al sur. Era territorio pagano, ¿sí? Entonces está Noemí con su esposo y su hijo y se le mueren su esposo y sus hijos. Y se queda Noemí sola con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Ahora, ¿qué pasó? Noemí estaba sola, dice Dios, la reúne a sus dos nueras y dice Dios, la verdad que ha sido muy duro, es todo muy duro para mí, me voy a volar a mi tierra porque, a ver, no tenía manera de sostenerse Ruth, Noemí en ese lugar. Entonces dice, me voy a volver, ¿por qué? Porque la Torah, la ley dice que hay prohibición para las huérfanas, para los viudos y los extranjeros. Y que no, o sea, cuando vos sembrabas, vos recogías, tenías que dejar para que otros vengan y cosechen, para los pobres y los extranjeros. Entonces, ¿qué hace Noemí? Bueno, me voy a volver porque allá, aunque soy viuda, tengo comida. Y Orfa llora y dice, no puedo ir, yo me quedo. Ella no estuvo dispuesta a renunciar por el Señor. Pero Ruth estuvo dispuesta a abandonar todo y seguir a Noemí, su suegrita querida, y van a la tierra de Israel. Y Ruth, cuando van a la tierra de Israel, era extranjera. Y para Ruth había prohibiciones también, ¿o no? ¿Para qué época vuelve Ruth a la tierra de Israel? La cosecha. A la cosecha. ¿Qué cosecha? La cebada. Para el final de la fiesta de primavera. Y viene Ruth y empieza a espigar. ¿Y a quién conoce? ¿Quién conoce a Ruth? Boaz. ¿Eh? Vos. Vos. ¿Vos? ¿Vos qué? ¿B Vos. o es esto? Vos. O Z, no es Z. ¿Y esto. yo qué dije? Boaz. Boaz. ¿Y cómo es? Está mezclado con la novela. Sí, es camina cierto. mucho Moisés. Mucho Josué. José, y una de esas es. Vos. Bien está vos. Y se enamora de Ruth. Y Ruth va y puede recoger libremente y al final se termina casando con vos. Y Ruth se convierte en la tatarabuela de David, del rey David. Y también es Está en la genealogía del Señor. del Señor a través de María. No es el único momento que está la prohibición para los gentiles, sino que más adelante, es 1000 años después, sí, 1000 años después más o menos, cuando viene el Mesías, un descendiente de él, dice que cuando terminó la fiesta de Pentecostés, el Señor sube de vuelta a Galilea. ¿Y por dónde le es necesario pasar? Por Samaria. Y se encuentra con una mujer samaritana. Y le dice a esta mujer, dame agua de beber. Y bueno, ya creo que la mayoría conocemos el relato. Y resulta que los samaritanos, para los que no saben, son gente odiada por los judíos, ¿sí? Porque están en una región, o sea, estaba Judá abajo, tenían que pasar por una región de Samaria para ir a Galilea. Galilea, para que tengan ustedes Galilea ahora, son los altos de Golán en Israel ahora. Los lugares ocupados por los judíos, donde dicen que está la ocupación, que se está peleando todo el mundo ahora, es porque sería la región de Galilea. Y el Señor vivía en territorio ocupado, porque Galilea era el lugar de gentiles, no era tierra de Israel, no era los judíos, ¿sí? Era tierra de gentiles. Y el Señor vivía ahí y había colonias israelitas en ese lugar, lo mismo que ahora. Y resulta que el Señor le es necesario pasar por un lugar que los judíos y los samaritanos se llevaban muy mal. Cuando llega a Samaria, dice que encuentra a esta mujer, y la mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta.
Entonces él hace la pregunta, ¿dónde debemos adorar? Si acá, en el monte Gerizim, o en Jerusalén, porque estaba ese conflicto. Y el Señor le dice, llega el tiempo en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que no tienen que ir ni a un lado a otro, sino que deben hacerlo en espíritu y verdad. Entonces, el Señor en ese momento se revela a él, dice, como el Mesías. La única vez que el Señor se revela como Mesías es justo después de la fiesta de Pentecostés. ¿Con quién? Con los samaritanos. ¿Y cuánto está con ellos? Dice la Biblia en 2 oportunidades que ¿cuántos días se quedó? 2 días, y luego se vuelve a su pueblo. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Para el apóstol Pedro, que vienen tiempos en que van a venir burladores diciéndose dónde está la promesa de su advenimiento, ¿se acuerdan? En 2 Pedro. Pero dice que estos son ignorantes porque no se dan cuenta que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el profeta Oseas también dice que nos dará vida después de 2 días y en el tercero nos resucitará. O sea, está hablando que en un contexto profético, 2 días son 2000 años con los samaritanos, con los extranjeros, y luego se vuelve a su pueblo. Y todo esto pasa ¿cuándo? Después de Pentecostés. Así que la prohibición, que el hecho que ponga un texto que pareciera que está fuera de contexto acá en Levítico de la cosecha, está hablando de la prohibición que va a haber para los gentiles, para que puedan entrar en Israel entre las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño. O sea que la plenitud de los gentiles va a terminar cuando empiecen las fiestas del otoño que estamos próximos a empezar ahora. No sabemos con exactitud qué año va a ser, pero sabemos que en una fiesta tiene que suceder. Muy bien. Creo que no pasa nada acá. Entonces, Ariel, déjame sacarme una duda. Del 1 al 21 es primavera. Sí. En el versículo 22 hace referencia a los extranjeros porque del 1 al 21 esas 3 fiestas eran solo para los israelitas. Entonces entra en juego el versículo 22 con los extranjeros y las 3 fiestas siguientes ya es para todos. Ahí está. El extranjero sería Los son gentiles. los gentiles. Claro. Y eso todavía no está esa revisión, va a estar. O sea, la plenitud de los gentiles están entrando desde cuando vino el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Sí. Recién el Espíritu Santo y empieza el tiempo de entrada para los gentiles. Es decir, este versículo era sombra de eso que estás diciendo. Exacto. Muy bien. Y llegamos acá. Y vamos a explicar brevemente para los que no saben, el tema de las fiestas del otoño. ¿Y por qué son tan importantes esto? ¿Y por qué estamos perdiendo tiempo? No estamos perdiendo tiempo, pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque debemos prepararnos, porque se vienen tiempos difíciles. ¿Sí? Hay varias doctrinas ahí afuera. Y una que se hizo famoso fue en el 1980 más o menos, cuando salió la novela Dejados Atrás. Con el tema del rapto. ¿Sí? Que la iglesia iba a ser raptada y que acá se iban a quedar los judíos porque iban a sufrir, porque como ellos crucificaron al Mesías y lo rechazaron, van a quedarse los 7 años de tribulación. Bueno, eso es lo que se enseñaba y uno por ahí creció con eso, ¿no? Que iba a venir el rapto y después venía 7 años de tribulación para los judíos, ¿sí? O sea, para el pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice otra cosa, que no hay ni judíos ni griegos, sino que somos todos uno en el Señor. O sea que si nos vamos a los cristianos, también se van aquellos que han creído en el Señor siempre, ¿no? Pero muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de estar preparados y del mes sexto, el mes de Elul, que es ese, ¿no? Que corresponde a... ¿Cuándo empezó el mes de Elul? El lunes. El mes 6 empezó el lunes con el eclipse, ¿sí? Entonces, el mes de Elul es un tiempo de preparación, que cuando empieza, a partir del lunes, son 40 días para llegar a el día de expiación.
Es un día de teshuvá, como dijimos, de arrepentimiento, donde nos vamos preparando, donde vamos... Porque una vez que llega el día ya es demasiado tarde. Si no nos preparamos para el día, para el primero, ya es demasiado tarde. Entonces, lo que se hacía en el antiguo Israel era la cosecha se empezaba a hacer en el mes 6 y a partir más o menos del día 12 al 15 era cuando toda la cosecha ya se preparaba y tenían que estar listos porque no sabían del día ni la hora en que empezaba la fiesta de trompetas. Porque dependía de que cuando se veía la luna nueva, la luz de la luna que empezaba, recién ahí se sonaban las trompetas, que empezaba la fiesta de trompetas, ¿sí? Entonces debían esperar a que se visualizara en el cielo la luna nueva, entonces ahí se empezaban a encender fogatas en las montañas, de un lado al otro, entonces en toda la tierra de Israel se sabía cuándo empezaba la fiesta de trompeta. Era un día escondido, que nadie sabía, pero todos tenían que estar preparados para esa fecha. Entonces llegaba el Tisri, el 1, el primero del mes séptimo, no sabiendo cuándo era, y cuando sonaban los shofar, las trompetas, y veían la señal en las montañas, era cuando se daba comienzo a la fiesta de trompetas, ¿sí? A la fiesta de trompetas, pues ya lo vamos a ver la semana que viene. Es un día de anuncios. Es un día en que se anunciaban varias cosas, ¿sí? Es un día donde va a empezar la tribulación, los últimos 7 años de la historia. La última semana de Daniel tiene que empezar en una fiesta de trompetas con una gran batalla. Y es el día también de la resurrección de los muertos. ¿Pero cuándo va a suceder eso? La resurrección de los muertos no va a pasar hasta el final. Tengo que pasar toda la tribulación, los últimos 7 años, y al final de los 7 años, en la última trompeta, va a ser cuando el Señor nos resucite y estaremos todos con Él en un primero de Tisri, o sea, el 21 de septiembre, entre el 20 y el 21 de septiembre, un día como ese, va a ser la resurrección. ¿Sí? Para que pase eso, tiene que pasar, lo primero, los 7 años de tribulación, se tiene que manifestar el anticristo, el hombre de iniquidad. O sea, tiene que pasar varias cosas. O sea, no hay manera de que el Señor venga ahora. Pero lo que sí puede pasar ahora es que empiece la tribulación. Que empiece con la guerra de Gog y Magog ahora. ¿Sí? De Tisri 1. Son 10 días que se llaman de temor hasta el 10, que es el día de expiación. ¿Por qué 10 días de temor? Son días de introspección, donde uno mira para adentro y se empieza a preparar, porque una vez que la cosecha se levantó y ve qué es lo que tiene, qué es lo que no, entonces se empieza a lamentar: ¿por qué no me levanté antes? ¿Por qué no sembré más? ¿Por qué no hice más? Porque llegado el tiempo de trompetas, ya no queda tiempo para la cosecha. Lo que no hiciste hasta ese momento, ya está, ya pasó, y tenés que bancártela todo un año hasta la próxima cosecha. Entonces, ¿de qué nos habla esto de nosotros también? De que lo que no hayamos hecho, por eso está este tiempo de preparación. Debemos prepararnos con anterioridad, ¿no? Pero todo lo que no hayamos hecho en nuestra vida para el Señor, cuando llegue esa fiesta, esa fecha, ya está, es demasiado tarde. Entonces, en la tradición, son días que uno mira para adentro y se arrepiente, porque llegado el día de expiación, que es el día de juicio, o de expiación para aquellos que son sus hijos, y han creído en el Mesías, llegado esa fecha, ya no hay vuelta atrás. Es preparándonos para lo que viene. Y después del día de expiación, que son 10 días después del primero de Tisri, 5 días después viene la fiesta de tabernáculos, que es el día 15, mitad de mes, luna llena, que simboliza cuando estemos ya con el Señor, el milenio. ¿Sí? La resurrección tiene que pasar en un primero de Tisri. Van a venir 10 días de juicio sobre la tierra, hasta llegar al día 10, que es el día de expiación final, para luego empezar las bodas del Cordero para el tabernáculo. ¿Sí? Pero la línea del tiempo y cómo va a funcionar con el milenio y todo eso se lo prometo para el sábado que viene. Por lo menos como lo interpreto yo.
¿Sí? Entonces es un tiempo para estar preparados. ¿Puede venir el Señor trompetas? No. No, tiene que pasar, la Biblia menciona muchas cosas que tienen que pasar. Lo que sí puede pasar es que empiece una guerra. Que empiece porque en los últimos 7 años no van a empezar si no empieza la guerra de Gog y Magog. ¿Sí? Entonces tenemos que estar velando y atentos. Porque van a ser tiempos, si ahora es difícil, lo que se viene, escuchaba a uno que decían, los primeros 3 años y medio no van a ser un picnic, van a ser difíciles. Y después los últimos 3 años y medio van a ser años muy, muy complicados. Así que, bueno, estemos orando, estemos atentos. Porque Dios ya nos dejó su plan. Dios nos está revelando. Y así como Él cumplió con exactitud hasta la hora y el día y la fecha, la fiesta de la primavera, Dios tiene que cumplir con exactitud lo que está por venir en las fiestas de otoño. Una pregunta. Sí. ¿Qué son esa guerra de Gog y Magog? La guerra de Gog y Magog es una guerra que se van a hacer todos contra Israel. Por eso Esa tiene sería como la señal. la señal que empieza los últimos 7 años. 7. Y al final de los 7 años hay otra guerra más. Ezequiel 36, Ezequiel 37 y 38 habla de las 2 guerras que va a haber. ¿Quiénes son todos? Y básicamente la mayoría son países musulmanes, sí, los limítrofes. Eso tiene que ver con Armagedón, Claro. con esas batallas. El Armagedón va a pasar al inicio ya del milenio, el último. Incluso no hay dentro de ellos una guerra por una primacía entre ellos no hay Entre los judíos mismos, entre los musulmanes. y va a haber si entre ellos sí. Sí, Sí, en esa misma guerra se van a definir los bandos. el otro día yo te comentaba que hablaban de los fundamentalistas, ¿no? Que no son lo mismo que Al-Qaeda y ISIS son enemigos. No, hay muchas ramas. Así que Pero básicamente que lo que sería Irán, que es la antigua Persia, esa sí va a estar metida segura junto con Rusia, que es Magog, que se dice, ¿no? Y bueno, está todo alineado, Turquía también va a estar, pero él también dice que el anticristo va a venir de Turquía, del Imperio Otomano. O sea, hay mucha expectativa, mucho para ver y para estar atentos. ¿Oramos entonces, les parece? Muchas gracias.